Sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Fe que mueve montañas, si no tengo amor de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. Sin amor las manos no ayudan a nadie. No ayudan a nadie. No ayudan a nadie. En esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sí? Y esto es algo que en estos días he venido pensando, ¿no? Y recordaba, algunas palabras en la Biblia, en la Escritura, acerca del amor cristiano, ¿sí? El amor cristiano. Es algo que tiene que darse realmente en todo tiempo en nosotros, ¿ya? Y es algo que ha caracterizado a la iglesia del Señor a través de toda la historia, ¿sí? Ha sido el amor de Dios manifestado en el pueblo, en la iglesia, ¿sí? Eso es algo real. Y la Biblia es clara en decir de que esa es como la marca del creyente, ¿sí? O sea, hay varios tipos llamémoslo varias características que un verdadero creyente tiene, ¿ya? Sin embargo, esta realmente del amor es una característica principal, fundamental en la vida del creyente. Y cuando uno habla de amar los unos a los otros, hay algunas personas que como que malinterpretan un poco esa expresión debido a los prejuicios culturales que a veces se tienen, ¿sí? Y hay otros que simplemente critican el hecho de que en la iglesia se manifieste el amor, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que en esta iglesia hay mucho amor o hay poco amor, y eso le ponen la escala debido a la cantidad de abrazos y sonrisas que les dan, ¿sí? Entonces aquí hay mucho amor porque lo abrazan, lo consienten, y hay poco amor porque de pronto la gente es un poco fría en sus expresiones emocionales, ¿sí?
Pero más que una expresión emocional, el amor cristiano, el verdadero amor del creyente, tiene algunas características, ¿sí? Y eso es lo que realmente edifica la iglesia, ¿sí? Cuando uno mira pasajes, por ejemplo, como Efesios capítulo 4, dice que la iglesia recibe su crecimiento cuando los miembros están unidos los unos a los otros, cuando hay unidad, cuando los miembros están recibiendo el amor de Dios cada uno en particular y están trabajando por, llamémoslo, el bienestar de ese cuerpo de creyentes. Dice que la Biblia, que recibe la iglesia su crecimiento para ir edificándose en amor. Es bien interesante eso, y quiero que miremos algunas características acerca del amor cristiano. Y ahora, ¿por qué lo digo? ¿Cierto? Porque se puede llegar a ser creyente, ¿cierto? Y empezar a perder como esa característica que el Señor quiso que estuviera permanentemente en los creyentes, ¿sí? Y también se puede llegar a falsificar la obra cristiana, ¿sí? No se puede falsificar, es un amor verdadero. Y lo digo porque, bueno, en estos tiempos tan complejos, difíciles, la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, vamos a tener que dar una respuesta a una sociedad en caos, ¿sí? Y esa respuesta obviamente está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero si ustedes miran, lo que las personas están buscando, realmente están buscando es a Dios, ¿sí? Pero que lo buscan en la droga, lo buscan en el dinero, buscan esa satisfacción personal en esos lugares que solamente Dios lo puede dar, ¿sí? Y nosotros como iglesia, si adolecemos de una verdadera experiencia, de un verdadero encuentro con el amor de Dios y de realmente un compañerismo, como dice la Escritura, de amarnos unos a otros, no vamos a poder dar una respuesta eficaz a este mundo y a este caos. Y me voy a referir específicamente a nuestro país, ¿cierto? A Colombia, donde vemos que siempre hemos tenido problemas de violencia, pero ahorita parece como si esto se fuera a exacerbar, ¿cierto? Donde vemos que siempre hemos tenido problemas de conflictos internos, de corrupción, de inmoralidad, de todo esto. Pero cuando se legalizan estas cosas, pues vamos a tener un gran problema en nuestro país, y la violencia se va a empezar a recrudecer, porque donde la autoridad no está y hace justicia, la maldad y la violencia empiezan a pulular. Y nosotros como iglesia tenemos que dar una respuesta clara a esto, ¿sí? Vuelvo y lo repito, estamos nosotros en este momento, en este lugar, aquí en Bucaramanga. Un saludo también para todos los que no están aquí en Bucaramanga, pero voy a referirme específicamente a esta ciudad. O sea, tenemos problemas de violencia en esta ciudad. Somos la ciudad más violenta de Colombia, donde hay más riñas callejeras, estadísticamente donde hay más peleas, donde hay más violencia. Somos la número 1 aquí en Bucaramanga, ¿sí? Y cuando uno mira la cultura en ese sentido, uno puede exaltar quizás algunas cosas buenas, ¿cierto? El ser echado para adelante, el no tenerle miedo a nada, el ser valiente, el ser esforzado, ¿cierto? Pero también vemos que hay un peligro, y es el adoptar como estilo de vida ese estilo violento, ese estilo hostil, ¿sí? Y nosotros realmente, si no estamos llevando una vida acorde al Evangelio, podemos caer como en ese espíritu,
¿ya? De desatención, de descortesía, de desamor, ¿ya? Porque eso es lo que la cultura impone. Y por eso el Señor marcó algunas cosas en la historia del verdadero amor cristiano, ¿sí? Yo no estoy en contra de los abrazos, ¿cierto? O sea, yo abrazo y me abrazan y nos saludamos, nos despedimos de beso, bueno, en fin, ¿sí? Pero es mucho más que una manifestación externa, ¿sí? Es más bien una manifestación en el carácter. Es cuando se ve realmente en nuestro carácter y nuestra respuesta a los desafíos de la vida. Ahí es donde se ve realmente, ¿sí? Y quiero mirar entonces algunas cosas acerca del amor cristiano, ¿sí? Porque es algo muy importante realmente. Y vamos a mirar si adolecemos o no adolecemos de eso, ¿sí? Quiero que miremos un momento Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? La verdad en amor. Siempre el amor cristiano tiene un compañero inseparable, una virtud inseparable. ¿Cuál es? La verdad. ¿Ok? Siempre el amor cristiano, el amor, la manifestación del amor en la vida de una persona, un hijo de Dios, siempre tendrá una característica, una inseparable, y es la verdad. Si yo amo en la verdad, mi amor es verdadero, sincero, ¿sí? Es genuino. Si falta la verdad en mis expresiones y en mi manifestación del amor hacia una persona, mi amor no es sincero, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? Y entendemos como la verdad a Jesucristo nuestro Señor, pero también su palabra es verdad. Quiere decir que el amor creyente tiene que ir mezclado con la verdad del Evangelio, ¿sí? Con la verdad del Evangelio. Es verdad que tenemos que aprender, y de verdad tenemos que aprenderlo, a poder manifestar y compartir y proclamar el Evangelio en amor, ¿verdad? Pero al hacerlo en amor, lo que estamos refiriéndonos no es a suavizar el mensaje, no es a negociar los principios bíblicos, ¿sí? Sino cuando estamos hablando de que manifestar el Evangelio con amor, ¿sí? Necesitamos hacerlo con una intención pura en nuestro corazón de traer salvación a esa persona, ¿sí? A eso es que nosotros nos referimos de el amor, ¿sí? No es que hay que hablar las cosas en amor. Claro que hay que hablarlo en amor, ¿sí? Pero no podemos obviar los principios fundamentales de la Escritura, ¿sí? Recuerdo siempre el testimonio de David Wilkerson cuando él abre Times Square y él dice, mi primer público fueron 7 travestis de toda la Gran Manzana de Times Square sentados en la primera fila cuando yo abrí las puertas de la iglesia. ¿Y yo qué puedo decirles? Eran 7 travestis, él decía, y ese fue los primeros asistentes a la congregación. Y él empezó a hablarles del amor, pero también les dijo, pero tengo que decirles la verdad. Porque si yo no les hablo la verdad en amor, ellos no pueden salvarse. Ellos creerán una mentira, ¿ya? Y hoy en día esa iglesia pues está llena de todos esos travestis, ¿cierto? Convertidos y homosexuales, de drogadictos, de todas las clases sociales de Times Square, ¿cierto? Y ese testimonio me parece impactante porque el amor cristiano
no es juzgar a la persona por lo que es, ¿sí? Yo tengo que tener la plena capacidad de aceptar tanto a una persona que no cumple los estándares sociales míos, como a aquellos que sí la cumplen. Personas que solamente le hablan, por ejemplo, a la gente humilde y pobre económicamente hablando, pero no le hablan a los ricos, porque ya sea por temor, porque se sienten menos, porque no les gustan los ricos, bueno. Y hay gente que solamente le habla a los ricos, ¿cierto? Y es porque se desarrolla en ese medio, pero es incapaz de poder hacer un discípulo de baja condición económica sociocultural, ¿sí? Todos esos prejuicios traen a nuestra mente estas palabras, ¿no? O sea, tenemos que seguir la verdad en amor, ¿ya? Y Efesios capítulo 4 está hablando de las artimañas del error, ¿sí? Si usted lee, por ejemplo, el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la primera manifestación del amor cristiano es la verdad, ¿sí? Pero no es una verdad legalista, no es una verdad que quiere condenar a la persona y hacerla sentir mal, sino es una verdad que trae libertad. Porque la verdad, cuando se proclama con el amor cristiano, toma el efecto que Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando yo proclamo la verdad en amor, va a traer libertad a la persona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi intención cuando yo predico el evangelio con amor? Traer libertad a la persona. Esa tiene que ser la intención, ¿sí? Y esa es la primera manifestación del carácter del amor cristiano, la verdad, ¿sí? Y viene de Dios. O sea, el amor no viene de nosotros lo recibimos de parte de Dios, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener claro. Nosotros no amamos a Dios porque sí, porque seamos buena gente, ¿sí? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice la Escritura, ¿sí? Y recibimos el amor de la verdad. Ahora, si tú te fijas, allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que aquellos que rehúsan creer la verdad reciben un poder engañoso para que crean la mentira, ¿sí? Porque decidieron rechazar, ¿qué? El amor de la verdad, ¿ya? Entonces, el objetivo principal es traer la liberación de la persona cuando se habla y se proclama la verdad. Por eso, no podemos suavizar el evangelio, pero no podemos tomar el evangelio como un arma para condenar a la persona, porque la persona no debemos condenarla, ni juzgarla por su, ¿cómo decirlo?, por su estilo de vida, ¿sí? Porque Dios lo que quiere es salvarla. Dios quiere liberarla. Pero ¿cómo lo hace? Cuando esa verdad poderosa penetra y a veces duele. Esto no es sin dolor, duele, la verdad duele. Duele que usted sea expuesto, sus mentiras sean expuestas, la verdad de su corazón, eso duele. Avergüenza, incomoda. Pero cuando se mezcla con el amor cristiano, ¿verdad?, de saber de que Jesús fue el que dio la vida por nosotros, por ese pecador al cual estamos hablando, eso trae libertad. Porque la persona se siente redarguida, pero amada, ¿ya? Y entonces dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. ¿Sí se dan cuenta? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues, ¿qué es lo que construye? ¿Qué es lo que edifica la iglesia? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea un lugar atractivo para los pecadores que están buscando desesperadamente una respuesta a sus vidas? La verdad, o el amor de la verdad, o la verdad en amor, como quiera llamarlo. El amor de la verdad. Eso es lo que edifica la iglesia, ¿ya? Y nuestra fuente de verdad, obviamente, es la palabra de Dios, Jesucristo mismo. Esa es la fuente de verdad.
No hay otra. No podemos tener otra fuente de verdad, ¿sí? No hay otra fuente. Es la revelación de Dios a nosotros. Y esa es su verdad. Su palabra es verdad. Ahora miremos otra cuestión, ¿sí? Quiero que miremos ahora otra característica. Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 7, vamos desde el 7 para mirar un poquito como el contexto. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Juan estaba escribiendo? ¿Sí? Decía, les estoy escribiendo un mandamiento y no es nuevo. No les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, porque es que es como, sería muy altanero decir que una persona puede poner mandamientos a la iglesia. ¿Sí? Es decir, cuando decimos mandamientos a la iglesia, estamos hablando de dogmas. Es muy altanero de parte de un ser humano decir que su palabra está al mismo nivel que la palabra de Dios. Eso es imposible. Por eso Juan dice, yo no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino que les estoy recordando el mandamiento que el Señor nos había dado. ¿Cuál era ese mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Nosotros teníamos el decálogo, los 10 mandamientos, pero él dice, hay un nuevo mandamiento, y es que se amen ustedes. ¿Y por qué pudo decir eso? ¿Por qué pudo ponerlo como nuevo? Porque Él es Dios. Porque Jesucristo es Dios, ¿sí? Y cuando miramos el resumen de todos los mandamientos, se resume en ese. Cualquier otro mandamiento de la ley está condensado en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces el apóstol Juan empieza a decir, es el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Cuando se hablaba desde el principio era desde la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese principio, que ahí fue donde inició el cristianismo y la iglesia, nosotros los creyentes, ese era el mandamiento antiguo del cual Juan estaba hablando. Es la palabra que hemos oído desde el principio, pero dice, pero sin embargo se escribe un mandamiento nuevo. Y ahora dice, sin embargo es nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. ¿Cómo así? Primero dice que no es nuevo, y luego dice, pero sí es nuevo. ¿Por qué? Cuando él usa la palabra que el mandamiento es verdadero, usa una expresión que se llama aletheia, que es verdad, o verdadero, o verdaderamente. Y resulta que esa palabra verdad la usaron estos hombres al escribir el Nuevo Testamento en griego, y esa palabra aletheia significaba descubrir, como quitar el velo para ir observando claramente. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros podemos y debemos hacer. La verdad no es nueva. La verdad es eterna. Ha estado por siempre. Dios es verdad. ¿Sí? Dios no es nuevo. O sea, Él siempre ha existido. No hay otra cosa, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del cielo. ¿Ya? Pero en la medida que tú vas corriendo el velo, vas descubriendo la verdad que está puesta ahí. Y por eso Juan les decía, mire, hay un mandamiento, es antiguo, y yo sé que ustedes lo saben, y yo sé que ustedes se aman unos a otros, y yo sé que ustedes entienden que el verdadero amor cristiano es ese. Pero les escribo ahora este mandamiento una vez más, para que ustedes corran el velo cada vez más de este mandamiento del amor cristiano,
para que cada vez ustedes entiendan la revelación, la profundidad, el ancho, lo que decía el apóstol Pablo, ¿cierto? El largo, el alto, lo profundo del amor de Cristo. No es que sea nuevo, sino hay que correr el velo, ¿sí? Que está trayendo oscuridad y que está eclipsando el amor de Cristo en nosotros. Hay que quitar eso, hay que quitarlo, ¿sí? Y solo se quita, el velo solo se quita mediante una experiencia continua de fe, un caminar continuo de fe. Lo que el apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 3, ¿sí? Que hasta ahora cuando leen el Antiguo Pacto les es puesto un velo, todavía lo tienen, el cual es quitado por la fe en Jesucristo, ¿sí? Es una experiencia continua de fe. Es un caminar continuo donde el velo se va corriendo en la experiencia diaria, ¿sí? Y luego dice, cuando les habla el apóstol Juan esto, les dice, entonces, como es el mandamiento que ustedes siempre han escuchado, y les estoy diciendo que tienen que quitar el velo para que la verdad siga siendo revelada cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces, luego pasa la parte práctica. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Sí ven? Entonces, hay también en esos velos que tapan, obviamente, el amor y que impiden, son como diques que impiden el fluir del amor del creyente, es todo aquello que hace que un creyente, una persona, aborrezca, odie, guarde rencor, guarde amargura sobre las personas, ¿sí? Eso es un dique. Todo aquel que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. No podemos hacer de nuestra experiencia cristiana, de nuestra experiencia de amor cristiano, no podemos hacer simplemente preferencias. Es cierto que hay preferencias, ¿sí? Uno tiene preferencias con cierto tipo de personas, de eso no nos damos mentiras. Hay personas que quieren estar siempre con unas y hay química y se entienden y empatizan, ¿cierto? Y cuando llega otro, como que, hola, ¿qué más? Pero no, yo quiero estar con mi grupo. Eso es verdad, ¿sí? Y por ende rechazamos eso, ¿sí? Cuando uno piensa en el cielo, uno dice, yo no creo que haya eso, ¿sí? Yo no creo que haya química en el cielo y que hayan roscas en el cielo y que hayan preferencias. Creo que no. Pero Jesús no las tuvo. Los apóstoles las tenían, ¿sí? Ellos tenían sus preferencias y ellos tenían sus grupos, ¿sí? Y ellos decían, bueno, ¿y quién es el que va, quién es el que va a ser el jefe aquí? Pues, mire, el maestro está diciendo que se va a morir. Pero es que uno lo ve. El Señor les dice, he aquí, subimos a Jerusalén, ¿cierto? Y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, y morirá. Y después de eso usted mira, y dice, y hubo una discusión dentro de quién sería el mayor. Entonces póngase a pensar, el Señor estaba diciendo, me voy a morir. Y ellos dijeron, bueno, y si Él se muere, ¿quién queda como jefe? ¿Quién será el líder? ¿Sí? Y habían a veces todo ese tipo de roscas entre ellos y esas ansias de poder, ¿no? Y esas ganas de liderazgo. Y el Señor tuvo que corregirlos una y otra vez. ¿Usted quiere ser líder? ¿Usted quiere ser verdaderamente, tener liderazgo? Sirva. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Si usted quiere tener liderazgo, sirva. Sirva a las personas. Sírvalas. Mire el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Ahora, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
¿Qué es el tropiezo? El escándalo. ¿Sí? El hacer que las personas se escandalicen de la fe. Y que por causa del testimonio o por causa de la manera de actuar de esa persona, muchos tropiecen en la fe. Dice, el verdadero amor creyente no hace tropezar a nadie. No va a hacer tropezar a nadie. Porque el amor cristiano todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? No se goza de lo injusto, se goza de toda la verdad. ¿Sí? El verdadero amor cristiano no va a hacer tropezar a nadie. No hace nada indebido. Nada indebido con una persona. ¿Sí? Si realmente manifiesto y quiero manifestarle el amor a alguien, yo no voy a hacer nada indebido con ella. No voy a hacer nada que lo vaya a escandalizar en la fe, que lo vaya a hacer tropezar, que lo vaya a hacer caer de la gracia de Cristo Jesús. No voy a hacer nada. Antes voy a procurar su bienestar, voy a procurar su bendición, voy a procurar siempre el que esa persona esté cerca de Jesús. No lo voy a alejar. Con las palabras que digo, con las actitudes que tengo, con los actos que hago, no voy a hacerlo. Un ejemplo de esto está en 1 Corintios capítulo 8. Vamos allá. Miren lo tremendo del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Miren esto. Empieza el apóstol Pablo a hablar de las cosas sacrificadas a los ídolos, de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Sí? Y él dice que, mire, todos sabemos y tenemos conocimiento respecto a eso. Sabemos que eso está mal. ¿Ya? Sabemos que realmente los ídolos son falsos, que no hay dioses. Y si los hay, hay un solo Dios verdadero, dice el apóstol Pablo. Ahí, con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice que todos sabemos eso. Pero dice, pero el conocimiento, ese conocimiento, ¿puede qué? Envanecer. ¿Sí? Ese conocimiento puede llegar a hacer a la persona alguien jactancioso, de creer que es superior porque sabe algo más que los demás. O puede limitar su conocimiento, como lo vamos a ver. ¿Sí? Pero el amor, ¿qué hace? Edifica. Recuerde lo que dice Efesios 4. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, ¿cierto? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas, ¿cierto? Se ayudan mutuamente y van creciendo y se van edificando en el amor. Entonces, el amor, esa actitud de no ser tropiezo a nadie y de procurar la bendición, de procurar el bienestar, de procurar la cercanía de Jesús de esa persona, ese conocimiento sí edifica la iglesia. Eso sí construye la iglesia. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sí se da cuenta? El conocimiento que envanece tiene esa particularidad en la persona que está caminando por ese camino, ¿sí? De creer que sabe algo, pero realmente no sabe mucho. Cuando yo, en mi vida cristiana, decido tomar la actitud de que ya me lo sé, eso significa que realmente no sé eso como debería saberlo. Porque siempre hay algo que aprender. Recuerde la palabra aletheia de verdad. No es algo
algo nuevo de la revelación, una nueva revelación, no, sino es el ir descubriendo la verdad. ¿Ya? Vamos al caso. Si nos ponemos a hablar de amor, del amor cristiano, yo aquí puedo darles y les estoy compartiendo una palabra, ¿sí? Pero eso no significa que la palabra que yo les he compartido aquí sea todo el significado y todo lo que abarca acerca del amor cristiano. ¿Sí? Yo simplemente descubro un velo, pero hay muchos por abrir. ¿Sí? ¿Y qué si nos ponemos a hablar de la salvación, de la justificación, de la redención, de la propiciación? Podemos definir qué significa eso. Pero de ahí a conocer en su totalidad la profundidad de eso. Si alguno dice que sabe algo, en realidad no sabe cómo debe saberlo. No sabe mucho. ¿Sí? Esa es la cuestión ahí. Y ese es el conocimiento, esa es la verdad que no va unida al amor. Es un conocimiento simplemente humano, mental, que envanece. Pero cuando va unido al amor, el amor de la verdad, mira lo que dice el versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Él. Ahora, definamos qué es amar a Dios. Porque uno puede decir, bueno, amar a Dios es ¿qué? Digamos, ser fan. Venir todos los domingos a la iglesia. No perderse la movida de un catre. Eso es amar a Dios. Y esta persona, ¿cómo ama al Señor? ¿Cierto? Trabaja, se esnuca, mucho hace una cantidad de cosas. Pero resulta que la definición de amar a Dios, el mismo Jesús nos la dijo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, una vida piadosa de amor al Señor es una vida que ha sido rendida, ofrecida en adoración, en alabanza, en sacrificio vivo para Dios, y que fruto de eso, su palabra gobierna la vida de esa persona. Ahí sí podemos definir entonces qué es el amor a Dios. ¿Ya? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, versículo 22, versículo 23, versículo 24. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Si alguno ama a Dios, entonces es conocido por Él. Entonces, fíjate esta cuestión. El apóstol Pablo empieza a decir, mire, el conocimiento envanece, ¿sí? Pero el amor edifica. ¿Qué quería decir Pablo? ¿Que no estudien la Biblia? Porque hay gente que se pega de eso, ¿sí? Y dice, no, es que mira, el conocimiento envanece, ¿cierto? Pero el amor, entonces, amémonos, disfrutemos las manifestaciones del Espíritu y nada de Biblia, porque el conocimiento envanece. ¿Sí? Yo fui testigo de algunas personas que se metieron por ahí, ¿sí? De que eso, el conocimiento envanece, es que eso es letra muerta, es que todo ese tipo de cosas, y dejaron de empezar a estudiar la Biblia. Y ahorita, ¿cómo están? ¿Cierto? Una persona de esas, yo no quiero pues nombrar ni nada, pero fue una experiencia cercana, que tuvimos una relación de discipulado, ¿sí? Está siguiendo simplemente corrientes de yoga, porque despreció el conocimiento de la palabra de Dios, llamándolo, eso es, ¿cómo es? Letra muerta. No, pilas, ¿sí? Ese no es el conocimiento que está hablando acá, ¿sí? Sino es un conocimiento carnal que solo infla el orgullo de la persona. De eso está hablando, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde dejamos palabras como la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que tenéis vida eterna, pero esas son las que antes testimonio de mí. ¿Dónde dejamos toda esa parte? Debiendo ya ser ya maestros
Entonces es necesario que se vuelva a enseñar las mismas cosas, los mismos rudimentos. Eso no lo podemos obviar. No es cuestión entonces de decir, entonces amémonos y dejemos de estudiar la Biblia. Pilas. ¿Sí? Si esa verdad profunda del Evangelio, de las Escrituras, de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, no son una constante estudiada, meditada, leída, comprendida y asimilada, uno puede caer en muchas falsas doctrinas. Olvídese, eso sí, quitas el cimiento de la palabra de Dios de tu vida y hasta ahí llegó, ¿verdad? ¿Sí? Y luego de esa introducción de la verdad y del amor del apóstol Pablo, mire lo que dice, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. ¿Sí? Y el versículo 7, pero no en todos hay ese conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda o el alimento no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ojo con eso. ¿Sí? Todo lo externo no nos hace ni más ni menos delante de Dios, mucho menos los alimentos. Hay gente que se cree más espiritual, ¿cierto? Porque no quiere comer cerdo. Pues yo como cerdo y eso no me limita a orar, ¿cierto? Pero la gente lo cree. Hay personas que creen eso. Hay personas que se creen espirituales porque dejan de comer carne y se vuelven veganos o vegetarianos. Pero eso ni le quita ni le pone delante de Dios. Eso lo está diciendo la Escritura. ¿Sí? No le quita y no le pone. Pero esa libertad que como creyentes nosotros podamos tener no se puede volver un tropezadero para los débiles. Ahí está. ¿Sí? Si por causa de la comida, mire lo que dice ahí, el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es algo diferente, ¿verdad? Entonces, por mi conocimiento, si yo simplemente lo aplico a mi libertad de conciencia y me importa un bledo la gente, yo voy a ser tropiezo para muchas personas. Una vez me pasó, tenía en mi casa una botella de vino en la puerta de la nevera para cocinar. Yo no tomo vino, ¿cierto? Si acaso me tomaré una copita y eso, ¿sí? Pero tenía ese vino y decía, una carnecita al vino, eso es rico. Y de pronto llegaron unos misioneros, los invité a mi casa, ¿cierto? Que venían de otro lugar, de otra ciudad. Y empezamos a compartir, claro. Entonces les dije, ¿qué les provoca? Un juguito, no sé qué. Entonces abrí la nevera y la botella de vino. Y válgame Dios, sermón de ahí en adelante, ¿cierto? De que los cristianos que beben, de los diezmos a Bavaria, de las ofrendas del Señor a Casa Grajales, no. Yo decía, bueno, durante el tiempo de visita, escóndame esa botella para que nadie la vea, ¿cierto? Y dejémonos de esas cuestiones. Porque hay gente que es débil en su conciencia, piensa que se contamina por las cosas simplemente externas. ¿Ya? Yo no digo, hay cosas que sí contaminan, ¿ya? Pero el mismo Señor dijo, lo que entra a tu boca no va a contaminar, ¿sí? Y hay otras cuestiones también, por ejemplo, ya demasiado liberales, ¿sí? Que ya hacen las cosas, por ejemplo, irse a una taberna, a un bar, a evangelizar, bebiendo cerveza.
¿cierto? Y bailando, no, es que vamos a evangelizar a los DJs de allá y a los chicos, entonces vámonos allá a un after party, ¿cierto? Y empezar a brincar y a tomar, ¿cierto? Y para luego hablarles de Cristo. Entonces, hay que tener cierto equilibrio, ¿no? Hay cosas con la comida que son, a veces tenemos libertad y hay otras no. Hay personas que me dicen, bueno, ¿y usted por qué no come sangre? ¿Por qué no come rellena y morcilla y todo tipo de cosas? Mire, yo lo único que le puedo decir es que Dios prohibió comer sangre antes de la ley, en la ley y bajo la gracia. Entonces, yo más bien me limito a eso. Es lo único que no como. Bueno, y ya por gusto yo no como hígado, ni pelanga, ni nada de esas cosas, porque yo no puedo con eso. Si a usted le gusta, que Dios lo bendiga, hermano, pero no me vaya a invitar a un plato de riñones o hígado, porque eso no me gusta, entonces ya son gustos. Pero ya el hecho de sangre, yo digo, mire, a Noé se lo dijo, ¿verdad? Y que fue la familia que empezó a poblar la tierra después del diluvio. Dijo, carne con su sangre no comerás. Y eso fue antes de la ley, ¿verdad? A Moisés se lo dijo, ¿sí o no? Dijo, no comerás carne con su sangre, porque está la vida del animal y eso me pertenece a mí. Y bajo el pacto de la gracia, en Hechos capítulo 15, ¿cierto? Se lo dijo a la iglesia, dijo, absténganse de 3 cosas, de fornicación, de sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado, es decir, de animales ahogados porque la sangre queda ahí. Absténganse de eso. Y lo único que les decimos, y esos son los mandamientos para toda la iglesia. De resto, pásenla bien, dejen de comer, dejen de guardar las fiestas, las lunas, todas las tradiciones judías. Eso no, o sea, estamos bajo el pacto de la gracia, ¿cierto? Y no es que sea el pacto de la gracia el libertinaje total, sino se refiriera a cuanto a mandamientos de la ley, ¿cierto? Y de todas esas ordenanzas de sacrificios. Y nuestro sacrificio ya fue hecho, que fue Jesucristo, pero absténganse de sangre. Entonces, por eso lo digo, si a mí me dicen, ¿quiero rellena? Yo digo, no. ¿Por qué? Qué pena con usted, pero es que mire, antes de la ley, Dios lo dijo, en la ley lo dijo, y bajo la gracia lo dijo. Bueno, en fin, no me voy a detener ahí. Pero no podemos ser tropezadero a los hermanos por nuestro estilo de vida. Ojo, ¿sí? No podemos ser tropiezo y tenemos es que amar. Ese es el amor cristiano. Primero Él, no yo. Hay gente que le encanta poner, por ejemplo, hay cristianos que les fascina, no sé, Vicente Fernández. Y ponen eso a toda. Y bueno, es la música que le gusta, ¿cierto? Pero si hay alguien que va a su casa y considera que eso es mundano, que eso es carnal, que eso despierta los apetitos de la carne, quite esa música. No es su interés, es el interés del hermano. ¿Ya? No empiece a decir, es que yo soy libre, de malas si no le gusta. Así no es. Así no es. ¿Ya? Por eso dice, volvamos ahora sí a 1 Juan capítulo 2, 10, en él no hay tropiezo. El que ama verdaderamente a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en esa persona. Siempre va a procurar la bendición del hermano. Siempre lo va a hacer. ¿Sí? Nunca va a calumniar, nunca va a meter un chisme, nunca va a exagerar. ¿Sí? Usted sabía que el exagerar las cosas es mentir y se considera como una mentira en la Biblia, como un falso testimonio el que usted exagere las cosas. ¿Sí? Eso es una mentira. Porque hay gente que exagera y vienen los chismes. Yo lo vi, yo fui testigo de eso. Y dice, mirenla, está como gordita, ¿no? ¿Qué tal que está embarazada? No, de ahí, eso seguro que está embarazada. Y empiezan, ¿cierto? Y empiezan los chismes, y empieza todo ese tipo de cosas, y empieza toda una calumnia y una, ¿sí? O la otra, no me saludó. No, ahí está pintado, es que yo le caigo mal, ¿cierto? Y empieza, no, es que el pastor o fulano de tal tienen sus preferidos. Es que aquí no se puede hacer nada, aquí no hay amor en esta iglesia.
y se riega esa vaina. Se prende eso como un fuego impresionante. El amor no hace nada indebido. ¿Van a entender? No hay tropiezo en un hermano por eso. Miremos otra característica del amor. En Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuál es la vestidura de un creyente que vive en el amor cristiano? Santidad. Pero no es santurronería. Es algo externo. ¿Sí? Que piensan de porque se visten de cierta manera, entonces son más santos. O porque actúan de cierta manera o dicen algunas cosas son más santos. No. La verdadera santidad es que se apartan para Cristo. Son consagrados y mantienen puros de este mundo, ¿sí? Aunque viven en el mundo. Y aunque puedan estar en ambiente más pesado. Yo recuerdo, ¿sí? Cuando yo vivía en Ibagué, en una casa, en un barrio que se llamaba La Francia, cada 2 días había rumba, con parlantes afuera, con esos pick-up. Y esa cosa, ahí fue donde yo cogí la maña de los tapones. Ahí yo no puedo dormir con tapones, ¿cierto? Y había un cuarto, esa casa tenía como 5 cuartos, y había un cuarto que era el de más adentro, ¿sí? ¿Cómo sería el ruido? Teníamos una casa, eso eran como 300 metros cuadrados en la casa, y el único lugar donde podíamos estar tranquilos, ¿cierto? Con mis hijos, que eran chiquiticos, era en ese cuarto, y todos nos metíamos en ese cuarto, un cuarto de 3x3, para poder dormir. Y prendíamos el ventilador para que hiciera el ruido y no pudiéramos escuchar como tanta bulla, ¿sí? Y sin embargo empezamos a orar y orábamos. Entonces lo que hice fue, bueno, sellar algunas ventanas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y empezamos, me acuerdo que le hablé al vecino al frente. ¿Y saben por qué le hablé al vecino al frente? Le compartí de Cristo. Porque un día, en plena reunión, entró por la puerta una señora con sus 2 hijos y su esposo. Dijo: buenas, yo me presento, soy fulana de tal, soy la vecina aquí al frente y vengo aquí porque nadie me invitó. Uy. Duro. Y entonces dije: no, vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar a hablar, ¿cierto? Me acuerdo que le hablé a la vecina al frente, le hablé a la de la tienda de la esquina, le hablé a la señora de abajo que tenía una tienda de no sé qué cosas, empezamos, ¿cierto? Y el ruido, bueno, policía, porque hay que también frenar el desorden con autoridad, y empezamos a llamar a la policía. Y empezaron las fiestas y las rumbas a mermar, y a orar, y empezábamos a poner, eso sí yo le subía, yo tenía 2 consolas así de grandes, eso sí le subía yo el volumen a esa vaina los domingos a las 10 de la mañana, que se escuchara la alabanza por todo el barrio. El sábado nos ponían música de rumba, el domingo les poníamos alabanzas, ¿cierto? Y empezamos. Y el día que nos fuimos, 2 vecinos se acercaron y dijeron: ¿ustedes se van a ir? ¿Es en serio que se van a ir? Pero si por ustedes el barrio cambió, ¿cómo se van a ir? No es una cuestión entonces de ser tropezadero, no es una cuestión entonces de una santurronería, sino realmente de vestirse de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Me acuerdo cuando Noemí nació, Dios mío, nos pusieron un bafle a todo volumen, un carro ahí al frente, y yo le dije: vecina, vea, usted es buena gente, yo la quiero mucho,
pero mi hija acaba de nacer y yo no he dormido en 48 horas, por favor, bájele, sí. Uy, sí, vecino, qué pena, discúlpeme, y le bajaron. ¿Sí? Vístase de mansedumbre, de humildad. Vístase. Eso solo lo puede hacer una persona que tiene comunión con el Señor. ¿Sí? Vestirse, que tiene relación. Los de afuera no pueden hacerlo. Cuando me refiero a los de afuera, es el incrédulo, no puede vestirse eso. No espere gratitud, mansedumbre, humildad, cortesía de la gente de afuera. No lo espere. Sea usted ejemplo para los demás con su testimonio cristiano. Sea usted la sal que los va a salar a ellos. Sea usted la luz que los va a alumbrar con el Evangelio. Vístase, ¿cierto? Como escogió santos, amados, de entrañable misericordia. Solo piense en ese término, entrañable. O sea, una misericordia, un amor, una compasión que le sale a usted de las mismas entrañas. Recuerdo a don Ignacio Guevara, que ya murió, no se lo llevó el Señor hace unos años, bastantes años ya, ¿sí? Hablando de los campesinos de su pueblo Garaguá. Cuando él se fue, bueno, empezó a hacer sus seminarios, cosas, y se fue a su pueblo a predicar, ¿cierto? Y empezó a ver a los campesinos de su pueblo oliendo a campo. ¿Sabe lo que es el olor a campo? Sí, es como leña con tierra, como con pasto, con hierba. Decía, me provocaba metérmelos aquí adentro. ¿Sí? Era un amor que yo no podía soportar, era algo que se me iba a estallar en el corazón, me provocaba metérmelos adentro. Y empezó a llorar este viejito de 90 años. Si yo quería hablarles, quería salvarlos, eran los campesinos de mi pueblo, estaban enceguecidos por la religión de este país. Y cuando me tocó dejar Garaguá, que me fui, decía, lloré y le clamé al Señor por mi pueblo. Y cogió a las personas que estábamos ahí y me dijo, ¿qué siente usted por los perdidos? ¿Qué siente usted? ¿Desprecio por ellos? ¿Qué siente usted por ellos? ¿Qué siente por las personas de afuera? Entrañable misericordia, bueno, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Hay personas que se van de la iglesia por el más mínimo detalle, por una bobada, deciden cerrar su corazón y no perdonar. Soporte. Perdone. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está. ¿Cuál es la otra característica? Aparte de todas esas, el amor es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Lo que une. Lo que une. Usted es un eslabón en una cadena interminable, que es la iglesia. Y ese eslabón tiene que tener amor para poder unir. Un amor verdadero. Un perdón verdadero. Para poder unir. Si usted no lo tiene, usted se va a soltar. Se va a soltar. ¿Sí? La Biblia habla de los débiles en la fe. De personas que son niños espirituales, que son niños en Cristo, que son inmaduros. Y se tenga paciencia. Usted que se cree maduro o usted que es maduro, ¿sí? Porque hay gente que sí es madura espiritualmente y uno dice, perdón, bueno, esta gente sí es, uno dice, no, aquí hay peso, ¿sí? No es lo mismo usted pelear en boxeo peso pluma. ¿Cuál es el más? Creo que es mosca o pluma, no sé. Creo que es pluma. Luego viene mosca, luego viene gallo, luego viene medio, luego viene pesado. Creo que es así. No es lo mismo usted pelear con alguien pluma a alguien peso pesado. ¿Sí? Es lo mismo en la vida cristiana. Hay gente que es pluma, que son los que empiezan. Todos nosotros somos plumas. ¿Sí? Todos nosotros fuimos creciendo. El problema es que usted
lleve 20, 30 años, 40 años en la vida cristiana y siga siendo pluma. No, hay un peso ya del caminar en él. Y estas personas son los que tienen que soportar las flaquezas de los demás. ¿Sí? Tienen que hacer de pacificadores, ¿sí? De reconciliadores como el Señor nos mandó a hacer. Esa es la verdadera característica. El amor es el vínculo, lo que une. Lo que une. Sobre todas estas cosas, fíjese, ¿qué cosas? Vístase como santo, amado, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtese, perdone, vístase de amor. Ahora quiero terminar con Romanos, capítulo 5. Ya creo que me pasé. ¿Qué horas son? Romanos capítulo 5. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay algo también en la experiencia del amor cristiano, y es el sufrimiento, es la aflicción. ¿Sí? El proverbio dice: fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Hay una connotación en el amor cristiano y es el sufrimiento. El amor es sufrido. Y es una característica. Y es como, yo diría que es como la sal. Es como, ¿qué le digo yo? El condimento. Como la sal, la pimienta, las hierbitas cuando usted cocina una carne. Usted puede cocinar una carne frita y le sabe a carne, ¿cierto? Pero cuando le echa sal, la cosa cambia. Si usted le echa cervecita, y si usted le echa orégano, y si usted le echa ajito, y si eso la deja en la nevera 24 horas con todo eso y la pone a asar, queda sabiendo rico, ¿no? Bueno, a los que les gustan los condimentos, ¿no? Pero yo pienso, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo pienso que el dolor, el sufrimiento, es ese condimento que resalta las virtudes del amor en una persona. Lo resalta. Lo hace que brille. Lo hace que sea más rico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es lo que dice ahí, miren. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter. Cuando dice prueba, la paciencia es carácter, firmeza de carácter. Entonces dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia, firmeza de carácter. Y esa firmeza de carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Cuando el amor es probado, cuando el amor es sufrido, cuando el amor ha pasado por dificultades, es algo firme, es algo real, es algo que no se va a romper tan fácilmente, ¿sí? Mire usted una pareja de 1 año de casados y compárela con una pareja de 50 años de casados. Hay diferencia, ¿no? ¿Sí? Sí, en los otros hay el romanticismo, están en la fogosidad, pero cualquier conflicto, así, cualquier bobada, ¡pah! Esa vaina es un tote. Pero mire usted 50 años, ¿cierto? Ya aprenden a convivir con sus diferencias. Han sufrido juntos, han caminado juntos, se han perdonado, miles de veces se han perdonado. El sufrimiento condimenta el amor. Y cuando hay amor en una congregación, ¿verdad?, es porque las personas han aprendido a sufrir juntas, a pasar dificultades juntas, ¿sí? ¿Por qué la persecución los une tanto?
¿Se ha puesto a pensar por qué? Porque cuando una iglesia empieza a ser perseguida, la unidad del Espíritu empieza a darse de una manera maravillosa. Claro, porque pues, primero que todo, la persecución es un colador, ¿no? El verdadero creyente se queda. Sí, el que no es un verdadero creyente no va a arriesgar su vida por la causa de Cristo, ¿sí? Pero segundo, porque el sufrimiento trae esa unidad, esa esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Y las personas empiezan a unirse. Y eso produce todo ese tipo de cosas. Porque el amor es sufrido. ¿Y por qué digo esto? Y termino. Versículo 6. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál fue la mayor manifestación del amor de Dios? El dolor, la aflicción, la angustia, la tribulación, la condenación, la maldición, la tortura de su Hijo en la cruz. Ese fue el mayor amor que el mundo haya podido conocer. Fue, es y será. Por eso le digo, el amor sin sufrimiento, difícil. ¿Sí? Sin ese toque de aflicción, de prueba, de paciencia, de tribulación, es complicado. En China, por ejemplo, dudan de todo hermano y mucho más misionero, pastor o predicador que no haya estado en la cárcel. Si alguien viene a predicarles algo y no ha estado en la cárcel, lo empiezan a mirar como, ¿cierto? ¿Será o no será? Porque en un régimen como el chino, un verdadero creyente lo persiguen. Y estos hombres de allá, estos ancianos dicen, es que nuestra universidad es la cárcel, nuestro seminario es la cárcel. ¿Sí? Si usted se quiere graduar de predicador, de misionero, va a la cárcel y allá aprende, y cuando ya le dan libertad, entonces ahí sí usted puede ejercer el ministerio. Más o menos es como la visión que ellos tienen adentro de China, por lo que ellos han pasado. ¿Sí? Pero el amor es así, es sufrido. Y el mayor sufrimiento que trajo la mayor manifestación del amor al mundo fue la cruz. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta estas cosas, ¿cierto? Y pidámosle al Señor que adolecemos de esto y decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos realmente a manifestar el amor creyente en nuestras familias primero que todo, en nuestra casa, en nuestra congregación, en las personas de afuera. ¿Sí? ¿Dónde va a encontrar el amor de el que está pasando, ese que está pasando ahí por la calle? ¿Dónde va a encontrar el verdadero amor? Pues yo se lo digo, aquí. Porque esta es la iglesia aquí de este barrio. Aquí lo puede encontrar. Lo debería encontrar. ¿Sí? ¿Dónde lo va a encontrar? ¿En el bar? ¿En el motel? ¿Va a encontrar el verdadero amor? ¿En las redes sociales? ¿Dónde lo va a encontrar? Aquí lo va a encontrar. Por eso necesitamos que Dios nos bautice con el amor suyo. Que realmente podamos ver el propósito de Dios en todo esto. Y decirle a la persona, necesitas a Dios, a Cristo, aquí lo puedes encontrar.